Buenas, soy Andrés Maduro de Finca Drácula, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a ver cómo sembrar orquídeas en su jardín en el piso. La mayoría de las orquídeas son epífitas, o sea que crecen en los árboles. Pero muchas de estas orquídeas epífitas se pueden sembrar en el piso si uno cuida el lugar y la forma en que las siembra. Les voy a enseñar cómo pueden hacer eso. Este procedimiento no solamente sirve para orquídeas, sino para otras epífitas, como anturio, bromelias y helechos, que prefieren estar en los árboles, pero cuando se ponen en el piso con estas condiciones van a crecer muy bonitas. Aquí tenemos una cama hecha de tilancias. Como ven, están creciendo muy bien y estamos usando aquí la misma técnica que les estamos enseñando ahora. Esta cama tiene solamente 2 años de haberse hecho y las tilancias han crecido preciosas y siempre están floreciendo. Ahí pueden ver cómo está el coco picado, que es el mismo material que estamos usando en la cama con la anguloa. Este proceso lo pueden usar con orquídeas, bromelias, anturios, cualquier planta epífita que se preste para estar en el piso. El propósito de estas camas es permitir que las orquídeas y otras plantas adaptadas a los árboles puedan crecer en el suelo. Lo que generalmente no las deja crecer en el suelo es la pudrición de las raíces por el emposamiento del agua. Para evitar eso, vamos a colocarlas en unas camas que son de 7 pulgadas de alto o 18 centímetros y vamos a ponerles un sustrato poroso con mallas permeables y gravilla que van a asegurarse de que cuando se rieguen o llueve el agua pueda drenarse y no se empose. En resumen, los pasos a seguir son: preparar el área, colocar las piedras perimetrales que van a sujetar todo, colocar el cubresuelo que va a evitar que la gravilla se entierre en la tierra, colocar la gravilla como alrededor de 3 pulgadas o 8 centímetros de profundidad, colocar el segundo cubresuelo que evita que la gravilla se mezcle con el sustrato, rellenar con el sustrato alrededor de unas 4 pulgadas o 10 centímetros de profundidad y que sea el sustrato de preferencia de la orquídea que está usando. Ahora puede sembrar sus plantas. Sugiero usar tutores en caso de que las plantas sean muy grandes y se puedan caer. Primero empezamos con el lugar donde se va a sembrar la orquídea. Usted quiere encontrar un lugar que sea apropiado para la variedad de orquídea que quiere sembrar. Yo quiero sembrar unas anguloas, ahora se las enseño. El lugar que requieren las anguloas tiene que tener entre 50% y 75% de sombra. Aquí en esta esquina vemos que este jengibre nos está dando una muy buena sombra. No solo eso, sino que él es muy bueno en términos de mantenimiento porque no tira mucha basura, lo que va a hacer que cuidar esta área sea muy fácil. Entonces, él también nos da una altura que nos permite que cualquier planta que pongamos aquí no va a estar cubierta por sus ramas y va a tener buena visibilidad desde el sendero. Entonces, después que vemos eso, vemos el área. Queremos un área que no sea pantanosa, que no se acumule el agua, porque eso puede podrir las raíces y que tenga buen drenaje. Aquí hay una pequeña curvatura cayendo y otra que viene del otro lado. Entonces eso va a ser como un canalcito que está llevando el agua hacia allá. Esta caída me va a ayudar mucho y me va a ayudar a no tener que usar tantas piedras. Entonces, como hay un murito aquí de tierra, entonces yo solamente voy a poner piedras en la parte de atrás para retener el sustrato. Entonces vamos a ver la planta que quiero sembrar. Acá tenemos la anguloa. Esta es una anguloa híbrida que hicimos aquí en la finca. También se conocen como orquídea loro. Es una orquídea muy bonita y crecen grandes en matas que pueden crecer hasta más de 1 metro de ancho. Entonces, este espacio es ideal para ellas. Ellas, como ven, tienen adaptaciones para clima seco, o sea que cuando venga el verano no tenemos que regarlas más.
Y en el clima mojado, húmedo, ellas tiran estas hojas de forma de palma grandes que se van a encargar de darle mucha energía. Gracias a la ayuda de Johan ya pudimos terminar de limpiar el área. Ahora vamos a colocar las piedras. Lo que estamos buscando hacer es un muro de piedras que es el que va a retener al sustrato en la cama. Aquí en esta cama lo que va a tener es una capa como de 2 pulgadas de gravilla y otra de alrededor de 3 pulgadas de sustrato. Entonces el muro de piedras tiene que ser de por lo menos 5 pulgadas de alto. Yo estoy ahorrándome porque ya tengo unas tarimitas hechas de tierra, pero si usted está trabajando en un terreno plano, busque piedras un poco más grandes que las que yo acabo de usar. Ya terminamos de colocar las piedras, ahora vamos a poner la primera capa de sarán de piso. Si se fijan, estamos tratando de hacer casi como una piscina, entonces no importa que sobresalga un poco porque cualquier exceso del material se puede cortar. Ya hemos cubierto todo el piso, esto es para que la gravilla que se ponga no se hunda en el piso. Entonces vamos a cortar. Ya pusimos la primera capa de sarán de piso, entonces ahora vamos a poner la gravilla. La gravilla es importante porque ayuda al drenaje y a evitar de que las raíces de la orquídea se mantengan húmedas, que es la causa principal de pudrición. Entonces yo recomiendo echar por lo menos 2 pulgadas de gravilla, como 5 centímetros. Ya pusimos la gravilla, las 2 pulgadas de gravilla, y como ven ya va cogiendo forma. Entonces ahora vamos a ponerle la segunda capa de sarán de piso, que es la que va a evitar de que el sustrato de orquídea se mezcle con la gravilla. Vamos acá y que las raíces bajen. Ahora vamos a tirar el sustrato sobre la segunda capa de sarán de piso, que es donde van a crecer las orquídeas. Pasa por favor. Okay. No ponemos todo de una vez porque queremos dejar un poquitito de material para cubrir la orquídea después que la ponemos. Ya podemos ir poniendo las orquídeas. Para esto yo sí trato de preservar lo mayor posible la masa radicular. Voy a ponerla así mismo y la acomodo con un poco de sustrato. La separación que uno le da depende de la planta y cómo ella crece.
con plantas altas como bandas y mocaras, sobralias incluso, que tienden a caerse cuando uno las pone en el piso, recomiendo que usen tutores, que son unos palitos que ustedes pueden enterrar. Incluso pueden atravesar las mallas de sarán de piso, no es problema, y entierran esos palitos bien fuertes y entonces agarran la orquídea al palito con un alambre para que ésta no se caiga. También pueden poner el tutor, pueden poner 2 tutores, uno a cada lado de la cama para no tener que perforar la malla, y entonces pasan unos cables que amarren la planta. Esa es una técnica también utilizada. Pero estas no la necesitan porque ellas son plantas bajas. Ya colocamos las plantas, ahora con lo que queda del sustrato vamos a ir rellenando para acuñar un poco las plantas para que no bailen tanto. Ahora estoy usando el musgo que sacamos de la parte de abajo para cubrir un poco el sarán. Se puede poner un poco incluso entre las plantas, para que él entonces forre todo y se llene de musgo. Y con esto ya terminamos. Si ven, la cama quedó muy bonita, quedó natural. Yo cubrí el sarán de piso para que no se vea, con musguito, un poco más de piedras. Y ya con eso es todo. Las plantas van a crecer muy contentas. Y solo en 5 años que tocarán entonces remover la capa de coco con las plantas y volver a ponerla de nuevo. Pero ya con esto terminamos nuestro video de cómo sembrar orquídeas en su jardín en camas. Muchas gracias por ver el video. Síganos en las redes sociales y acuérdense de ver el link en este video en donde pongo todos los materiales que se usaron para hacer esto y pongo todo el detalle de los pasos necesarios con ilustraciones. Hasta la próxima.